Wilmer Flores, de 29 años de edad, era originario de Honduras. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Velardo, yo soy secretaria de Interact Club. Les pedimos por favor si pueden silenciar sus micrófonos para poder escuchar a los oradores mejor. Ya estamos aceptando a toda la gente y en 3 minutos vamos a comenzar. Les agradecemos su presencia y si tienen para anotar, es muy interesante todo lo que los oradores van a decir, así que les recomendamos que tengan a mano. Muchas gracias. Hola, Catalina Velardo. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Hola. Sí, perfecto. Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola. ¿Hacé la presentación vos, Cata? Ahora en 2 minutos, nuestra interactiana Valen va a presentar al primer orador, que es Miguel Fabre. Así que estamos aceptando a toda la gente que está entrando. Les pedimos 1 minuto nada más de paciencia y ya comenzamos. Le damos la palabra a nuestra interactiana Valen Cicala para que presente al primer orador. Bueno, buenas tardes a todos, soy Valentina Cicala, interactiana, y nuestro primer orador es Miguel Luis Fabre, mi abuelo. Además es ingeniero agrónomo con orientación a la microbiología agraria, es empresario local y además es ex docente del agrotécnico y de la Universidad Nacional de Luján. También es importante destacar su trabajo como agente del Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires. Así que, abuelo, puedes empezar. Está silenciado. Abuelo, está silenciado. Ahí va. Sí, estando silenciado. Sí. Abuelo, seguís silenciado. ¿Ahí? Ahí está, ahí va. Bueno, digo, que de entrada nomás ya me desarmaron, porque ser presentado por mi nieta es un orgullo especial que me estoy dando esta tarde. Bueno, sacando esta emoción, quiero darle un saludo a todas y a todos por estar ahí. Sé que son muchos los que están enganchados con este tema. En segundo lugar, hacer un agradecimiento a los jóvenes del Interact que por esta inquietud de acercar conocimiento, ideas, conceptos a la sociedad para que hagamos un poquito mejor las cosas cada día. Yo particularmente veo con mucho entusiasmo y agrado el hecho de que estos jóvenes, en general la camada de jóvenes actuales, esté muy enganchado con el tema naturaleza, está dando señales que en realidad
nos alientan mucho para el futuro. Conectarse con la naturaleza seguramente, le digo por experiencia, los va a llevar a poder observarla y la naturaleza misma va a ir hablando y va a ir expresándose, y si saben leerla como se sabe leer un libro, van a encontrar muchos conceptos que le van a terminar por hacer entender lo que es un ecosistema, que es lo que realmente vino formando la naturaleza durante muchos años en esta zona o en otras. Pero esta es una cuestión muy importante y que a mí me alienta de ver en los jóvenes de cómo se preocupan por el medio ambiente, por el ecosistema, y cómo han aprendido a respetarlo. Y yo creo que respetando el medio ambiente se van a convertir en mejores personas. Y de alguna forma esto es lo que alienta, porque seguramente con mejores personas vamos a tener mejores sociedades en el futuro. Nosotros en ese sentido tenemos alguna pequeña deuda, por acción o omisión. Digo lo de las generaciones mayores, sin ningún cargo, pero bueno, creo que los jóvenes tienen la oportunidad de hacer mejor las cosas. Bueno, vamos al grano porque si no se nos va a hacer largo y tenemos 20 minutos. Disculpen este lapso. Bueno, el tema hoy, digamos, es hablar de huerta. Está, como dijimos, organizado por estos jóvenes del Interact Club. Yo lo único que voy a poner son conceptos. Entiendan que la huerta es una actividad artesanal, como la planteamos nosotros, no sería industrial, sino que artesanal, porque la mano del hombre tiene directamente relación o está vinculado con el éxito de la misma. No es hoy por hoy posible llevar una huerta sin la presencia directa y constante del ser humano. Es una actividad biológica también, y por el hecho de ser biológica, lo que voy a decir en adelante tiene cierta relatividad, o sea, son conceptos, y eso es lo que espero que capten, o sea, solo conceptos, lo que digan no es verdad revelada, sino que son principios o lineamientos para tener éxito en el intento. Dijimos que el propósito principal era esto de proveernos alimento, como dice ahí, saludable y nutritivo. Saludable porque no cabe duda que cuando vamos a adquirir una verdura siempre tenemos la incógnita de su procedencia, de dónde será, cómo habrá sido tratada, si contiene algún digamos, producto que nos pueda afectar la salud. Bueno, todas esas cuestiones se plantean. El hecho de producirla o de plantearse una producción propia estaría solucionando eso en la medida que mantengamos ciertas reglas de seguridad en la producción o en el trabajo que estamos haciendo. Y digo nutritivo porque todo el mundo sabe de la riqueza de una fruta, de una verdura, una fruta recién recogida del huerto, y donde se encuentra plenamente con todos sus valores nutritivos, o sea, su aroma, sus valores nutritivos, en fin, su alimento perfecto. Vamos a empezar con el primer concepto, a elegir cuando vamos a implantar una huerta. Yo sé que hay gente que ya la tiene y que de esto debe saber mucho, pero estoy hablando un poco con la intención de apuntar hacia los jóvenes que intentan hacer este acercamiento a la huerta. Lo primero es la luz solar. Las huertas tienen que estar ubicadas de tal manera que por lo menos reciban 6 horas de luz al día. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, puede ser de determinadas horas, pero sobre todo en el pueblo hay muchas posibilidades de que esto no se dé por los paredones, por los árboles altos y en las quintas, etc. En verano, por el tipo de plantas que se cultiva, la exigencia es un poquito mayor, ya deberían ser 8 o 10 horas para que se produzca un fruto o un resultado satisfactorio. No quiere decir, acá viene la primera cuestión relativa, no quiere decir que con menos horas de luz no vayan a tener un cultivo. Seguramente muchas personas estarán diciendo, no, yo tengo menos, y hago lechuga, hago. Bueno, en general, como dice ahí abajo, las verduras de hoja o de raíz requiere un poco menos de luz, porque en general soportan el clima de invierno, están preparadas, han evolucionado en ese sistema y entonces se conforman con algo menos de luz. Pero cuanto más luz tenga, siempre vamos a estar favoreciendo la fotosíntesis. La planta elabora o le da el verdadero valor nutritivo a partir de la captación del sol en las hojas. De abajo extrae la materia prima, que serían los nutrientes, digamos. Esperamos unos segunditos que debe tener un problema técnico Miguel y seguimos. No, mejor que... Ahí está, genial, justo. Te habíamos perdido, Miguel. Sí, sí. Bueno, si querés retomar y compartir pantalla. Continuamos, sí. Decíamos de la fotosíntesis, la necesidad de una buena radiación solar cuando implantamos la huerta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los balcones? Bueno, el que está orientado hacia el norte tiene la suerte de tener más horas de luz, hacia el este y al oeste tendrán medio día de luz, y también es posible cultivar ahí algunas especies. No quiero dejar de recalcar otros beneficios del sol directo, que es en beneficio de la sanidad de las plantas. Todo el mundo sabe que la radiación del sol es un factor que controla y beneficia a los vegetales en el sentido de que pone a raya a algunas enfermedades que puedan estar pululando sobre las hojas y puedan afectar el desarrollo de las mismas. Un aspecto secundario, pero también a tener muy en cuenta, sería la distancia a casa. La distancia es una cuestión que hace al hecho de poder controlarla, de poder ver, de poder hacer los trabajos. Cuando la quinta o la huerta está muy lejos, a veces, bueno, según las condiciones del día, o eso cuesta ir hasta allá, o las actividades de uno. En cambio, si la tenemos cerca de casa, la podemos ir viendo crecer, y sobre todo podemos ir controlando los defectos que se pueden estar presentando, la presencia de algún insecto, en fin, y tendremos también el placer de verla cómo crece, porque ver un vegetal crecer día a día, y su fuerza para desarrollarse es algo llamativo y que realmente provoca emoción a veces. Dijimos hasta ahora la iluminación, y otra cosa importantísima es el suelo donde la vamos a instalar. Busquen lugar donde, no sé si se interpretan bien las fotos, pero
ahí tenemos la representación de un corte de suelo. Ustedes verán que eso está estructurado Miguel. por horizonte. ¿Sí? No te quiero interrumpir porque venís re bien, pero no se comparte la pantalla, no la estamos viendo. ¿No la estás viendo? No, Ah, no la pará, estás pará. compartiendo. Ahora Si no, no hay problema. No. ¿Ahí? No. Sí. Ahí está arrancando. Ahí perfecto. Bueno, ahí se ve bien. Vamos al lugar donde estábamos. Digamos, esto decía el factor suelo. Es sumamente importante tener en cuenta el tipo de suelo, porque, como decía, en la foto está estructurado, el suelo está estructurado en capas, si se quiere. Ustedes tienen un corte ahí en profundidad, donde por la parte inferior, en el cubo ese que ven, en la parte inferior está la materia madre que formó la tierra. Ahí ven piedra, ven roca, ven de todo. Después, hacia arriba, cómo fue evolucionando ese suelo y finalmente en la capa superior la materia orgánica que está formada por los miles y millones de años que ha venido colaborando la tierra o la vegetación que se desarrolló sobre ella hasta formar esa materia orgánica que en definitiva es un compost realizado a través del tiempo. Y muy importante porque le da estructura a la tierra, le da esa posibilidad de airear que tan necesaria para las plantas y la capacidad también de absorber humedad y retenerla. Ese color negro también le da una particularidad que es la de aumentar la temperatura al poder captar radiación solar. Los colores negros absorben más radiación, por lo tanto, un suelo bien de estas características con materia orgánica posiblemente tenga condiciones para siembra más tempranas en la primavera que otro que sea solamente más claro. Que tenga profundidad. Esto es, clavando una pala, se puede saber de que esa capa de materia orgánica sea lo suficientemente profunda porque las raíces, tengan en cuenta que una raíz de una planta puede llegar a tener tanta longitud como la parte aérea. Si un tomate tiene 1,5 metros, también tendrá 1,5 metros de raíz. Superará la capa de materia orgánica e irá más profundo en busca del agua. Buen drenaje quiere decir que sea capaz de absorber una lluvia con más o menos intensidad y haga de tanque de reserva. O sea, si un suelo está muy compactado en la parte superior, esa agua que cae se deslizará hacia zona más baja y no quedará retenida como para aprovecharla el cultivo, con otras consecuencias también. Bueno, de la fertilidad está muy asociado a lo de la materia orgánica, hay fertilidad natural también en otros nutrientes, pero bueno, es un tema un poquito más a desarrollar. Yo no me quiero extender demasiado, porque usted sabe que es un tema de que para nosotros es clave. El relieve, bueno, el relieve es preferiblemente plano con una leve inclinación, o sea, el relieve es la superficie, que sea plana con alguna pequeña inclinación. Ahora, si ya está naturalmente, de alguna forma, traten de no modificarlo, pero sí, cuando hagan una siembra, tengan en cuenta de hacer el surquito, cortando esa pendiente para no favorecer la velocidad del agua hacia el bajo. Hay que tener también presente que en algún caso, en las quintas sobre todo, se puede dar el caso de que para nivelar el terreno, pasaron niveladoras y solamente quedó la parte más rosada. La capa de materia orgánica se la llevó la máquina hacia el bajo o hacia a otro lugar, en fin. Esto crea condiciones de menor posibilidad de hacer una buena huerta ahí, porque debemos
agregar compost, y el compost se tiene que ir integrando año a año, y tal vez en los primeros ciclos sea un poco un fracaso. Con respecto al pH estoy hablando de si es ácido o es neutro. Y bueno, eso se puede medir, el suelo se analiza perfectamente, así que en eso no tengan miedo. Y la salinidad también hay que tenerla en cuenta, porque en muchos casos se presenta afloramiento de sales, sobre todo porque la roca madre, o la roca que dio origen al suelo, era salina, pudo haber sido un fondo de mar en su época, y al evaporar el agua que está en el ambiente, vienen subiendo las sales, sobre todo el sodio, que es el más perjudicial. Bueno, yo recomiendo consultar siempre al vecino, a la gente mayor que sabe bien de dónde la procedencia de ese terreno, porque un detalle a tener en cuenta es que no haya algún metal pesado, tipo mercurio, tipo plomo, porque a lo mejor en algún momento hubo un depósito de baterías o en fin, un basural, y eso seguramente traerá consecuencias, o los vegetales pueden llegar, no a afectarse, pero sí a captarlo. Tienen otra tolerancia y a lo mejor lo llevan consigo cuando uno lo recolecta. Bueno, el tercer factor fundamental es el agua, que tienen que tener presente. El agua tiene que ser abundante, porque, bueno, va a estar muy relacionada a la dimensión que le quieren dar a la quinta o a la huerta. Abundante porque tengan en cuenta que en verano, una estimación rápida, y para decirlo así, deberían considerar un riego de 10 milímetros por metro cuadrado, o una lluvia de 10, equivalente a una lluvia de 10 milímetros. ¿Esto a qué equivale? A 10 litros por metro cuadrado de agua. Y si sacamos la cuenta, tenemos una quinta de 50 metros cuadrados, van a ser 500 litros prácticamente diarios en la época de mayor evaporación. Tengan en cuenta que también las plantas, no solo evapora el suelo directamente, sino que las plantas necesitan evaporar agua para realizar su fotosíntesis y todo su ciclo, ¿no? El agua tiene que ser limpia y sana, por obvias razones. Limpia, obvio, pero sana me refiero al tema de no contener patógenos. Como una de las fuentes del agua generalmente se da en la extracción de pozos, estos pueden estar conectados con napas o con algún lugar donde haya una cisterna o un pozo ciego, digamos, y en tal caso, bueno, habrá que hacerle un control biológico que se puede hacer tranquilamente. También pueden contener sales, y cuando las aguas se sacan aguas profundas y contienen demasiadas sales, con tanto riego necesario, esas sales van quedando acumuladas. Algunas no son perjudiciales, otras, como nombré hoy, el sodio, sí lo son. Sí, porque se van acumulando y, en fin, van produciendo menor desarrollo en futuros ciclos productivos, ¿no? El agua de red, bueno, no digamos nada, pero sabemos bien que no la debemos usar porque es un agua que está destinada al consumo humano y cuesta mucho producirla, y por lo tanto no deberíamos estar utilizando. ¿Qué es un recurso que se podría utilizar? Es recoger el agua de lluvia, como lo hacían los abuelos, con el aljibe. Con algunas limitaciones en esta época con los conocimientos que tenemos. Sabemos que es un aljibe o un tanque que recoge el agua de lluvia, es agua estancada. Por lo tanto, agua estancada es mosquito. Entonces, sí, es el agua prácticamente ideal para las plantas en cuanto a su calidad, pero también tenemos que tener en cuenta que habrá que establecer un sistema de que no entre ningún mosquito al lugar donde está reservada. Puede ser un tanque
enterrado, puede ser como lo hacían antes los aljibes, o puede ser un tambor a la caída de la canaleta. Eso, fundamentalmente, le quiero dejar abajo, le dejé un concepto que es el agua es el bien más preciado que tiene la humanidad y hay que conservarla. Así que todo lo que podamos hacer en beneficio del agua, en la conservación, será una ayuda para todos. El lugar, continuamos con el lugar, en lo referente a la protección contra los animales o contra las mascotas, lo que tengamos. Cualquiera de ellas hay que limitarle el acceso a la huerta porque, bueno, en el caso de gallinas y esos hacen daño, picotean. Los animales carnívoros, por más que carnívoros que comen mucha proteína, los perros, gatos, por más que estén desparasitados, a veces en tierra suelta les gusta ir a hacer sus necesidades, entonces pueden llegar a producir contaminantes. Este es un aspecto que tiene más que ver con la sanidad de la fruta que vamos a recoger, ¿no? Si existen animales o ganado mayor, por supuesto, habrá que poner una cerca acorde a los mismos. Otro consejito es mirar dónde está el pozo séptico, si lo hay, y tratar de hacer la huerta lejos de esos lugares, porque puede haber desbordes y en algún momento el pozo se llena y empieza a desbordar con una lluvia fuerte, por ejemplo. Esas aguas son muy contaminantes y por escurrimiento pueden llegar hasta la huerta y, bueno, transmitir algunas enfermedades que pueden estar o que seguramente están en esos pozos ciegos. Lo aconsejable siempre es que el relieve, o sea, que la huerta esté ubicada en un lugarcito por encima, de manera que si hay un escurrimiento vaya hacia el pozo y no del pozo hacia la quinta. Bueno, planificación, como toda cosa necesita una planificación, necesita que se sienten a pensar a qué es lo que quieren hacer, qué quieren cultivar, cuánto espacio tienen, cuánto tiempo disponen, porque esa es una cuestión. Tengan en cuenta que la huerta les lleva mucho tiempo y piensen que estudian, que trabajan, y bueno, si bien es un hobby muy atractivo, también lo tienen que tener en cuenta porque lleva su tiempo. El consejito es que empiecen con algo pequeño, no se larguen a hacer demasiada extensión. Eso mismo le va a ir dando conocimientos y aprendizajes para los futuros ciclos que vengan más adelante. Destacamos dos épocas principales de siembra para que tengan en cuenta. Cuando termina la pileta, en abril, mayo, ahí hay que ponerse a trabajar en la huerta. Digamos, se pueden sembrar las verduras, hortalizas de hojas y de raíz, porque son las que más van a tolerar el clima frío que se viene por delante. Y después viene una siembra que es en este momento, septiembre, octubre principalmente, ya son las especies de clima templado y que son las más suculentas y las que más rinden por ahí. Acá hay un calendario, no están todas las especies, pero bueno, se lo pongo de manera que ilustre un poco. Fíjense que arriba están las estaciones y a la izquierda están las especies, donde octubre está cartón lleno, o sea, todas las especies se pueden sembrar en octubre, algunas ya finalizan su ciclo, como la zanahoria, ya de ahí en adelante no se debería sembrar porque no es apto, y otras se pueden sembrar todo el año, o sea, horizontalmente, como la lechuga, se puede sembrar casi todo el año con algunos cuidados. Yo no les dije, pero quiero decirle que este material queda de disposición de ustedes y como yo también para responder algunas preguntas cuando sea necesario. Esto también hace referencia a lo que tenemos por sembrar ahora, simplemente es ilustrativo, y quería mencionar de todas estas especies que están acá,
la fila de abajo, que sería el poroto, garbanzo, especialmente esto porque son los proveedores de proteínas. Para la gente que se inclina por consumir, no digamos vegano, pero los vegetarianos, es muy importante incorporar proteínas, porque las demás verduras no tienen un gran porcentaje de proteínas. Por lo tanto, los porotos, los garbanzos permiten aprovechar las chauchas por un lado. Digamos, dentro de los porotos hay muchísimas especies también. Permiten aprovechar las chauchas mientras están frescas, pero también dejarlos madurar y después tendrán una cosechita de granos. El garbanzo es uno, y podrán complementar la dieta vegetariana. Ahora vamos a enfocarnos un poquito sobre los almácigos. La idea de hacer un almácigo es adelantar el ciclo productivo, tener primicias, o sea, cuando las condiciones para sembrar todavía no están dadas, el hecho de hacer un almaciguito al reparo cerca de la casa, bueno, nos permitirá tener plantines para cuando pasaron los riesgos de la helada o de alguna otra cuestión, trasladarlo al cultivo definitivo. Y asegurarnos el cultivo también, porque sabemos que cuando cuando ya trasladamos eso al cultivo, hay una planta medianamente desarrollada y que seguramente tiene mucho más posibilidades de continuar creciendo. Si, el almácigo puede empezar, como está expresado ahí, por siembra directa, digamos, el cajoncito o la bandeja llena con el sustrato, se puede hacer una siembra sobre ella y después, bueno, se mantiene conservándola con una temperatura determinada para que crezcan, o se puede pregerminar las semillas. En algunos casos es recomendable hacer una pregerminación, es simplemente ponerlo sobre papel húmedo, este papel puesto en la cocina, o en una bandejita en la cocina, o lo que sea, a los 5 o 6 días, si es una buena semilla, ya tendrá un pequeño esbozo de raíz, y con una pincita ustedes la pueden ya llevar al sustrato que quieran. Si quieren, abajo hay una foto donde eso está hecho con tubos de cartón, donde ponen el sustrato y van poniendo la semillita y de ahí se desarrolla. El repique es, como palabra, lo pongo ahí, no suele hacerse mucho, pero a veces cuando esa primera siembra quedó o ese primer recipiente quedó muy chico porque la planta se hizo grande, y no están dadas todavía las condiciones para llevarlo al campo, habrá que pasarlo a otra maceta más grande. Las plantas de crecimiento lento a veces lo requieren. El trasplante es, como decíamos, es pasarlo al lugar definitivo donde se van a desarrollar. Bueno, ahora la siembra. Hablo de siembra directa, o la siembra ya en la huerta. Para repasar los nombres. Con siembra arboleo se conoce la siembra hecha a mano, tratando de espolvorear o de tirar la semilla lo más distribuida posible. Bueno, esa destreza se adquiere con mucha actividad, sobre todo en las semillas pequeñas. Cuando tienen poco volumen, hablo tipo perejil, o la cebolla también. Cuando tienen poco volumen, yo recomiendo por ahí mezclarla con mitad de arena o un buen puñado de arena, y mezclar bien eso y sembrar el conjunto. De esa forma se va a distribuir mejor, porque si quedan muy aglomeradas, vamos a perder muchas semillas ahí. Y por ahí quedan espacios sin cubrir y que lógicamente aparecerán malezas. La siembra en línea, obvio, es abrir un surquito en línea e ir chorreando la semilla con la mano. Se aplica en semillas un poquito más grandes. Ahí tienen las especies, remolacha, acelga. Bueno, la distancia va a estar de acuerdo a la especie
Y la siembra a golpe se conoce aquella que se hace el pocito y se ponen 3 o 4 semillas. Luego, cuando germinan, se selecciona la de mejor energía y se deja una sola para que no compitan entre ellas. Esto sería la siembra a golpe. No necesariamente como está la foto ahí, que sea en camellones, pero sí puede ser directamente asada, un pocito, 3 semillas y se tapa. Y luego cuando nace se hace lo que decía, el raleo, y si es necesario se arrima tierra al lugar, a la plantita. Bueno, esta diapositiva es para mi nieta, porque me preguntaba qué hacía con las verduras que se brotaban, o ese tipo, qué decir de eso. Bueno, por ejemplo, es otro tipo de siembra, y está interesante. La papa, cuando aparece, la de arriba es una papa, vamos a aclarar, cuando aparece con esos brotes, una de las formas de aprovecharla directamente es haciéndole un corte por debajo de ese brote, de manera que quede el brotecito acompañado de un resto de papa. Eso se pone en el suelo en tiempo correcto, es decir, ya se puede poner, porque de hecho yo ya lo hice, y en poco tiempo van a tener una flor de planta de papa. Bueno, si aprovechan todo, se pueden sacar, qué sé yo, 5, 6 por cada papa. También está el hecho de que se pueden sembrar las papitas chicas, eso no quiere decir, pero con este sistema uno, en fin, aprovecha mucho mejor el recurso. Bueno, en el caso de la segunda imagen es de una batata. Ponerla, simplemente, tal vez cortarla abajo, pero si no, ponerla entera en un vaso con agua y en condiciones de temperatura, ambiente, digamos, temperatura de 18 a 25 grados, y luz en una ventana, van a tener esos brotes hermosos. Luego de cuando sea el momento de plantarla, cuando ya pase el peligro de las heladas, cortan abajo, en el mismo nacimiento del brote, cortan eso y lo llevan a la tierra y lo entierran y le dejan apenas el ápice por fuera, y de ahí van a tener también una buena plantación de batata. No quiere decir, bueno, cuando uno tiene extensiones mayores, se hacen verdaderos almácigos en la tierra, poniendo las batatas, y ahí por supuesto van a brotar y van a tener tal vez mucho más brotes, pero tal vez no tan primicias. Y lo de abajo es una cebolla brotada que la han puesto en un vaso, y eso es lo que me preguntaba Valentina. ¿Cómo la aprovechaba? Y bueno, si la dejan con las raíces que están en la parte inferior, pescando ahí o estando en agua, esa cebolla va a seguir creciendo y se pueden ir aprovechando hojitas para condimentar. Es una curiosidad, pero hasta que la reserva de esa cebolla no se corten, va a seguir creciendo y le van a poder ir sacando día a día hojitas, y si ponen 3 o 4, por ahí tienen a mano un condimento riquísimo. Bueno, acá viene la parte más penosa, mantener la huerta, pero bueno, eso es una condición que se asume. Regarla es una condición sine qua non. Para hacer el riego, lo ideal es regarlo con bajo caudal, o sea, no largarle un baldazo, con bajo caudal, orientando el riego directamente, si se puede, a la base de la planta, porque el golpe de agua al caer sobre la tierra va rompiendo esa estructura que les decía hoy que teje la materia orgánica. Entonces va soltando arena o ese tipo de cosas, y luego, una vez suelta, se produce lo que se llama la compactación. O sea, que el mejor riego es el que se hace suave, a nivel del suelo, y si es posible, aprovechar la pendiente. En eso piensen cuando se siembra, aprovechar la pendiente desde la parte más alta
y haciendo lo que se llama riego en manto, o sea, el agua va escurriendo naturalmente y si no, se le hace un pequeño surquito para que vaya conduciéndose ahí. Lo que se viene y seguramente le va a aliviar mucho la tarea es el riego por goteo. Esa es la forma más racional de aprovechar el agua. No es difícil de implantarlo y está, con la inteligencia que tienen los jóvenes de hoy, seguramente es muy posible tecnificarlo, o sea, aplicarle inteligencia, si se quiere, con timer, que diga, bueno, que riegue de tal hora a tal hora, y de esa forma, cada gota va a ser aprovechada. Yo creo que no es caro, hay que poner imaginación, hay material disponible, creo, en los comercios, yo no lo tengo, pero creo que es una forma fácil de implementar este tipo, y que no le falte agua a la planta, porque esto es una condición muy, muy importante, vuelvo a reiterar, en el verano. La labranza, bueno, siguiendo en el mantenimiento de la huerta, la labranza y la fertilización. Sí, lo que se intenta es que mantener la fertilidad siempre, no ir descendiendo en calidad de suelo. Para eso el agregado de compost todos los años es muy interesante. Puede ser mejor si fuera lombricompuesto, pero directamente compost. Y también podría ser bosta de animales vegetarianos, o sea, de los que comen, los caballos, de las vacas, bosta seca. Eso no deja de ser un recurso que puesto, por ejemplo, una vez finalizado la cosecha de ese tablón, se le agrega el material para que darle tiempo que se incorpore durante el periodo que está libre ahí. Es una técnica muy interesante, pero recuerden, agregar compost va a asegurar la producción de los años que vienen. El control de malezas es la etapa bastante importante. Ahí, para ello, la escarda. La escarda es carpir, ya le van a hablar, Laura ya les va a hablar de las herramientas. Escarpir, bueno, hacer remoción del suelo de paso, porque se sacan maleza y el hecho de remover el suelo airea las raíces, y las raíces funcionan también con aire, o sea, necesitan aire. El hecho de que el suelo esté muy compactado ahoga las raíces, o sea que siempre un poco de movimiento sobre la superficie para romper la costra es necesario. El mulching es una palabra rara, pero bueno, es simplemente poner restos vegetales de cuando se corta el pasto seco, o sea, ya secados, se lo pone en la base de las plantas. ¿Y qué va a producir esto? Ahorro de agua, porque va a mantener la humedad. Al mantener la humedad se mantiene también la actividad biológica del suelo. Eso va liberando más nutrientes, entonces, en realidad, y indirectamente también se controlan las malezas, porque al no recibir sol directo, las malezas quedan ahogadas por debajo. Bueno, después, como está previsto que no se va a recurrir a métodos químicos, o para esto está orientada la charla, habrá métodos naturales para controlarla, como en los caminos, por ejemplo, usar agua caliente, bueno, taparlo con cartones. No hablo de plástico porque sé que no les gusta tampoco, pero bueno, si se le pone plástico por debajo, saben que la maleza no, si es negro, no va a crecer, especialmente en los caminos. Claro, cuando ya está en el cultivo es muy difícil. El otro consejo es rotar los cultivos, no sembrar las mismas especies todos los años en el mismo lugar. Hay que ir cambiando de lugar. ¿Por qué? Porque las enfermedades que atacan un cultivo normalmente no son muy comunes para otros. Entonces,
El hecho de rotar hace que el ciclo de estas enfermedades se vaya debilitando. Bueno, es lo que se conoce en alguna medida en la agricultura como el monocultivo. El monocultivo no es aconsejable porque además de este tema de las enfermedades, extraen siempre el mismo tipo de nutriente y el suelo se ve finalmente devastado, ¿no? Bueno, ya viene la parte más fácil. No tengan en cuenta que los pajaritos les encantan, sobre todo la verdurita recién nacida, y bueno, es una defensa muy sencilla, hacer espantapájaros, colgantes, ruido, en fin, hay muchos métodos que van a encontrar en muchos lados. Y reservé para lo último el combatir los pequeños grandes enemigos, como digo, los que están en el suelo, por ejemplo, no siempre se da en este caso, sobre todo en suelos cultivados, pero ténganlo en cuenta porque cortan la raíz y la planta sin raíz la van a ver al otro día seca. Tengan en cuenta los moluscos, los caracoles y babosas, que suele haber muchos. Para esto, para controlarlo, habría que evitar los refugios. De día se refugian y ellos por lo general trabajan de noche y hacen bastante daño en algunas plantas en especial. Los insectos como los que aparecen en hoja o en fin, en el suelo. Las hormigas son un factor importante también a tener en cuenta, no la del propio lote, si a veces vienen del vecino o de otros lugares, ¿no? Y los pulgones con es más fácil combatirlo. Una técnica de control natural de esto es la tierra de diatomea. Infórmese porque es natural, es un recurso, no diría biológico porque es o tiene origen biológico porque son microalgas que habitaron la Tierra hace muchos millones de años, formaron capas en otros lugares que no es acá, y tiene la particularidad de estar formada por silicio. El silicio es equivalente a decirle vidrio. Y esta tierra de diatomea finamente molida, se hace un polvo muy fino que no afecta a las personas ni a los animales, pero sí afecta a los pequeños. ¿Por qué? Porque le producen pequeños cortes en superficie. Uno se lo pone, por ejemplo, en el acceso o en la boca del hormiguero. La hormiga lo pisa, lo lleva adentro y eso realmente es como un polvillo que le va produciendo una deshidratación lenta. Con esto, yo sé que a muchos no les gusta matar las cosas, pero los caracoles de igual forma responden a lo mismo, pero lo mejor es, si se toman el trabajo, es bolsa y alguna pinza o una mano con un guantecito y se lo llevan al zanjón de la esquina. Los nemátodos son un peligro, no lo van a tener seguramente por ahora, es un pequeño animalito tipo, para decirle, es una lombriz de medio milímetro o menos de tamaño, pero cuando en la producción de tomate es un problema muy serio cuando se hace monocultivo. Y la verdad, hay control biológico para eso, pero es bastante difícil. Y forman lo que se llama, las raíces se transforman totalmente, se forman unos nudos muy grandes en las raíces, y eso tipo agallas, así, parece todo deformado. Y la planta empieza a sufrir porque no puede captar los nutrientes y el agua del suelo. Las enfermedades suelen ser por hongo y bacterias. Las de virus, bueno, están un poco relacionadas con la especie que vayan a... hay también tratamientos, digamos, caseros, como
pero en fin, algunos usan limón, agua con ácido acético o vinagre, quiero decir. En fin, esas cosas la van a poder ir, con este concepto, la van a poder ir, cuando aparezcan algunas de estas, hay muchas aplicaciones o material de difusión de métodos naturales de control. Y a tener en cuenta el hecho de las heladas y el granizo. Esos son enemigos inesperados. La helada por ahí es previsible, hay que evitarla, pero suele ocurrir luego de un periodo de buena temperatura. Se han dado heladas en noviembre, ténganlo en cuenta. San Martín de Porres, el 11 de noviembre está registrada helada y lamentablemente agarra a todo esto, a todas las plantas con el ímpetu de crecimiento y producen daños incalculables. Bueno, todo esto de mantener la quinta, espero que no les cause, que no sientan una carga por eso. Creo que se sobrelleva perfectamente con el entusiasmo y con la gana de hacer las cosas. Con esto termino agradeciendo. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, extraordinarios, pese a que hubo un cortecito, pero bueno, no importa. ¿Qué se volvió a cortar? Claro, la verdad, muchas gracias. ¿Se cortó? No, quedó perfecto. Ah. Ahí si querés, dejar de compartir pantalla. Bueno, ahora nuestro segundo orador, Sergio Neveiro, también es ingeniero agrónomo y es profesor del CPT de La Limpia, el CPT número 26 de La Limpia, Bragado. Entre otras materias, dicta forrajes, viveros y granjas. Así que, Sergio, te paso la palabra. Sergio está silenciado. Sergio, seguís silenciado. Sí, acá estoy, acá estoy. Muy bien. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, dale. Tu pantalla se está viendo, está el fondo de pantalla, falta que compartas del Power. Y lo que, a ver. Es lo que estoy pudiendo, compartir el Power. ¿Por qué no puedo compartir? Ahí se ve el Power. Te falta iniciar la presentación nomás. Sí, ahí se ve. A ver. Fíjate, en el PowerPoint arriba dice ver. Sí. O si no, F5. Ahí fíjate donde dice vista. Allí se ve bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Sergio Neveiro, soy ingeniero agrónomo y profesor del CPT número 26 de La Limpia, Bragado, y en la presentación del día de hoy les hablaré de algunos cultivos que se siembran en la huerta de primavera-verano. El primero de ellos, el cultivo de tomate. El inicio de este cultivo se hace por almácigos,
¿Y qué materiales necesitamos para hacer los almácigos? ¿De qué forma los hacemos? ¿Cuáles son los cuidados que llevan estos almácigos? Bueno, los materiales que se necesitan son recipientes, que pueden ser vasitos de yogur, cajones o latas de dulce, bandejas de plástico. Necesitamos tierra fértil, negra, semillas, una regadera o manguera con lluvia fina, con una flor que dé lluvia fina, y un tamiz, una zaranda de medio centímetro. Entonces, una vez que tenemos la tierra negra en nuestro poder, pasamos esa tierra por el tamiz o zaranda, la volcamos adentro del recipiente hasta 2 centímetros del borde del recipiente, hacemos los surcos, y vamos a sembrar en surco adentro del recipiente, o también se puede sembrar el boleo. Si vamos a sembrar en surco, hacemos los surquitos, repartimos la semilla a lo largo de todo el surco, lo que se llama siembra chorrillo, y si vamos a sembrar el boleo, distribuimos la semilla homogéneamente por todo el recipiente. Tapamos con 1 centímetro de tierra, regamos, y con esto quedaría terminado el almácigo. Como el tomate es una especie que es sensible a las heladas, al igual que otros cultivos de primavera-verano, como pueden ser el pimiento, los zapallitos, el poroto, entonces tenemos que tener en cuenta que si esos almácigos quedan al aire libre, los vamos a tener que proteger. ¿De qué forma? Podemos ponerle un doble plástico, que pueden ser los plásticos de silo bolsa, o de lo contrario, directamente podemos introducir los almácigos adentro de una habitación, y tanto sea en una forma como en la otra, al día siguiente, a las 10, 11 de la mañana, se sacan al sol para que tomen sol y viento, ¿no es cierto? Bueno. Transcurrido unos 60 días aproximadamente de haber hecho el almácigo, las plantitas alcanzan un tamaño de 10 a 12 centímetros o 4 a 6 hojas, con lo cual están listas para ser trasplantadas. El suelo donde se irán a trasplantar estas plantas debe estar muy bien preparado a una profundidad de 30 centímetros, emparejado con rastrillo y también roto los cascotes con la misma herramienta. Entonces, con una estaca de hilo, se clavan en el suelo y por debajo del hilo se van haciendo pocitos con un trasplantador o una cucharita cada 30 centímetros, pocitos de aproximadamente 5 o 10 centímetros de profundidad según el tamaño de la planta. Se colocan las plantas de tomate derechitas con las raíces estiradas, esas plantas que se sacaron del almácigo con la mayor cantidad de raíces posibles, para ello hubo que regarlo previamente el almácigo, se colocan entonces los pocitos con sus raíces estiradas, se les agrega tierra, se presiona suave y firmemente y se riegan. Y con esto queda listo el trasplante. Si vamos a hacer más de un surco, la distancia entre surcos será de 70 centímetros para la huerta familiar. Transcurrido aproximadamente unos 15 a 20 días, la planta tiene el crecimiento suficiente como para proceder a hacer la labor de aporque. ¿En qué consiste esta labor? Empleando una azada, arrimar tierra a la base de la planta para formar el surco por donde correrá el agua de riego, eliminar malezas y, al estar la tierra arrimada a la base de la planta, le permitirá a esta echar mayor cantidad de raíces. Bueno, unos días después, las plantas tendrán algunos centímetros más y entonces procedemos al tutorado. ¿En qué consiste el tutorado? Consiste
en colocar una caña clavada unos 20 a 25 centímetros al lado de la planta para que ésta no se caiga. Esta caña puede ser una caña de la India de 2 metros, 2,30 metros de largo por 1,5 centímetros a 2 centímetros de diámetro. Y se puede clavar al lado de la planta con un hierro de construcción de 30 centímetros y una masa de 1 kilo. Entonces procedemos a atar, una vez que colocamos la caña, procedemos a atar la planta a la caña de una manera suave, ¿no es cierto?, pero firme, que se sostenga en la caña, con un hilo grueso o una cinta, como se muestra en la imagen. Luego, vamos a proceder a podar. ¿En qué consiste la poda? Consiste en eliminar los brotes axilares, como ustedes pueden ver en la imagen, de no más de 5, 8 centímetros, para sacarle estructuras improductivas a la planta, ya que estos brotes le robarán agua y nutrientes y no producirán nada. También con esta labor logramos que la planta quede con menos estructuras vegetativas y por lo tanto más aireada y menos propensa a las enfermedades. Bueno, cuando hicimos la labor de aporque, formamos el surco por donde va a correr el agua de riego. Un buen riego nos vamos a dar cuenta porque el fondo del surco quedó bien mojado. Es muy importante para las hortalizas en general no mojar las hojas, ya que de esa forma quedan más propensas a las enfermedades. Bueno, el cultivo siguió evolucionando y a los 80, 90 días aproximadamente vamos a notar que algunos tomates ya están colorados, rojos, lo cual es indicador del comienzo de la cosecha. Esta durará aproximadamente 30 días. Cultivo de lechuga. La lechuga es una hortaliza cuyas principales épocas de producción son otoño, invierno y primavera. Si bien se puede hacer en verano también y hay variedades para ello, pero es más complicado su cultivo debido a las altas temperaturas, que puede hacer que haya problemas de la germinación, floración prematura. Las formas de inicio del cultivo son siembra directa y almácigo y trasplante. En el caso de siembra directa, el suelo debe estar bien trabajado. Marcamos los surcos con estaca e hilo. Por debajo del hilo hacemos correr una azada, abrimos el surco, colocamos la semilla a chorrillo, ¿no es cierto?, con una lluvia fina a todo lo largo del surco, tapamos con 1 centímetro de tierra, ya que la semilla, como ustedes pueden ver, es muy pequeña. 1 gramo de semilla de lechuga posee 800 a 900 semillas. Y también por ello es que va a una profundidad de 1 centímetro. Tapamos entonces la semillita en el surco y regamos con lluvia fina. En el caso de que decidamos hacer el cultivo de la otra forma, por almácigo y trasplante, entonces lo que se puede hacer es un almácigo en forma de cuadrado de 1 metro por 1 metro, se puntea bien, se rastrilla, se empareja, se rompen cascotes, de manera que estos queden de no más de 1 centímetro de diámetro. Se corre una pequeña capa de tierra, se siembra la lechuga al voleo, o sea, como si estuviéramos condimentando una comida, repartido uniformemente por toda la superficie del almácigo, se tapa con 1 centímetro de tierra y se riega con lluvia fina. Bueno, cuando el cultivo alcanza una altura de 5 centímetros aproximadamente, en el caso de que lo hayamos hecho en el surco, procedemos al raleo. ¿En qué consiste el raleo? Consiste en eliminar las plantas más débiles, amarillentas, ¿no es cierto?, menos desarrolladas, dejando las más sanas, las más robustas, que quedarán
a unos 20 o 30 centímetros de distancia entre planta y planta en el surco, y de esta forma llegar a la cosecha. Si decidimos emplear la otra forma de hacer el cultivo por almácigo y trasplante, entonces ya les expliqué cómo hacíamos el almácigo. A los 30 días aproximadamente, la planta alcanzará unas 5 hojas, unos 10, 12 centímetros, y con ello el tamaño necesario para ser trasplantadas. En este caso, como las plantas son más pequeñas, el trasplante se hará a 20 o 30 centímetros entre planta y planta. Para este cultivo, como para cualquiera de los otros cultivos de la huerta, es necesaria las carpidas. Se hacen en número de 2 a 3 por ciclo de cultivo, con una azada, y el objetivo de esta es remover el suelo para airearlo y eliminar las malezas. El riego, en el caso de la lechuga, debe ser constante y relativamente abundante, ya que es una hortaliza que necesita bastante agua. Puede ser de varias formas, por surco, por aspersión, o sea, como si fuera una lluvia, por goteo, o sea, tenemos cinta de riego con los goteros que llegan a cada planta, y por inundación, que en este caso acá no se utiliza. Bueno, el cultivo siguió creciendo y a los 60, 10 días de la siembra comienza la cosecha. Las lechugas alcanzaron el tamaño necesario para cosecharlas. ¿Cómo procedemos aquí? Bueno, con un cuchillo bien afilado, cortamos en la base de la planta, eliminando las hojas dañadas, sucias, y luego se acondiciona la lechuga en cajones o donde sea, o se la lleva al hogar, a la cocina del hogar, para autoconsumo. Cultivo de zapallito del tronco. El zapallito del tronco es otra de las hortalizas más sembradas en primavera-verano. Es conveniente, como para todas las hortalizas de la huerta, hacer la siembra escalonada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se haga una siembra por mes, o según los requerimientos del mercado, desde octubre a febrero. Entonces, de esa manera, nosotros tendremos zapallitos hasta que caigan las primeras heladas. La forma de siembra de este cultivo es directa a golpes. ¿Qué quiere decir? Se colocan la estaca y el hilo, por debajo del hilo se van marcando con una pala de punta cada 1 metro pequeños pozos para luego puntear cuadrados de 1 metro por 1 metro. Se abre un surco adentro del cuadrado y se colocan 3 semillas en un extremo y 3 semillas en el otro extremo del cuadrado. De esta manera, el cultivo quedó a 1 metro entre cuadrado y cuadrado en el surco, y las plantas en cada cuadrado a 70 centímetros o 1 metro. Cuando las plantas alcanzan los 5 centímetros de altura aproximadamente, se ralea, o sea, se eliminan las más débiles y las menos desarrolladas, dejando 1 a 2 plantas por extremo del cuadrado que llegarán a cosecha. Sigue creciendo el cultivo y cuando alcanza los 15 a 20 centímetros de altura, realizamos el aporque. ¿Qué es el aporque? El arrimado de tierra a la base de las plantas para de esta manera que no se muevan con el viento, eliminar malezas y hacer el surco por donde circulará el agua de riego. El cultivo siguió desarrollándose y cuando alcanzó los 50, 60 días de la siembra, los zapallitos
tienen un tamaño de 7 a 10 centímetros de diámetro, verde claritos, que es el indicador que nos dice que comienza la cosecha. Es muy conveniente no dejar zapallitos en la planta, ya que aumentan de tamaño, se ponen verde oscuro, pierden su valor comercial y aparte inhiben el desarrollo de otros frutos. Bueno, con esto se termina mi presentación. Muchas gracias por la atención dispensada, muchas gracias a Interact Bragado y quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Genial, súper dinámicas las dos. Tenemos pocas preguntas que pudimos recopilar. Bueno. La primera de ellas es para Miguel y dice si se pueden combatir las hormigas con un hotel de otro insecto, como por ejemplo las abejas. La pregunta es de David Peralta. Sí, a ver si entendí bien. Si se pueden combatir hormigas con otro insecto tipo abeja. No, que yo sepa, no. Hay posibilidad de controlar las hormigas con algún método bacteriológico, pero no sería el caso. O sea, controlar en el lugar donde tienen su madriguera o donde hacen su colmena, digamos, las hormigas, para decirlo en breve. Yo creo que ahí en ese lugar, por ejemplo, lo que mencioné de la tierra de diatomea es una cuestión que afecta a las hormigas. Alguna otra posibilidad estaría en que de secarle el hongo, porque las hormigas no se alimentan directamente de la hoja, sino que hacen un cultivo y comen el hongo que sale de ahí. Entonces, si uno lograra que la hormiga transportara, uno de los métodos que más fácil van a encontrar de control natural es poner arroz. Eso está muy mencionado, porque el arroz es muy atractivo para ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo llevan a la colmena, a la hoguera. Ahí el arroz comienza a tomarle la temperatura ambiental, porque es muy ávido, como es almidón, es muy ávido en humedad, y la producción de hongo que las va a alimentar empieza a retroceder. Por lo tanto, la colonia empieza a disminuir en tamaño o en cantidad. Digamos, como todo control biológico no es tajante, no es determinante. La cuestión es reducir la presencia. No sé si con eso contesté. Yo el tema de avispas o abejas atacando hormigas nunca vi. Esta pregunta es para Sergio y dice si la lechuga se deja la raíz o se corta y nace nuevamente. Perdón, si se deja la raíz o si se arranca toda la planta. Se corta, pues, si se deja la raíz puede llegar a rebrotar, pero es un rebrote que es muy malogrado, que no. Directamente se corta y se siembra otra vez. ¿Me escucharon? Con respecto a los dos, preguntaron dónde se podían conseguir semillas orgánicas y hoy al inicio había una pregunta sobre específica de semillas, si recomiendan algún tipo en especial. Semillas orgánicas. Dale, Sergio. Sí, Miguel. Semilla orgánica, yo tengo un conocido que hace huerta orgánica en Saladillo, a 100 kilómetros de ustedes. Allí se puede conseguir, las manda, tiene sobre, las manda por cantidad. Después, si a alguno le interesa, yo le paso el contacto del muchacho y bueno,
y se arreglan con él. Después, por YouTube tenemos una pregunta que es si se puede realizar en cajones la siembra, tipo de manzana o ese tipo. Sí, por supuesto que se puede realizar en la medida que los recipientes bueno, vamos a empezar, depende del cultivo que quieran hacer, o ese tipo de cultivo, perejil, en fin, los cultivos de hoja seguramente. Ahora, va a estar relacionado directamente al volumen de tierra que tenga. Un tomate requiere por lo menos, por decirlo directamente, un tarro de 20 litros. En un tarro de 20 litros lleno de tierra, puesto en un balcón si se quiere, he visto producir excelente plata de tomate y bueno, con buena producción. En definitiva, hay que imaginar de que cuanto más fina sea la capa de tierra, menos posibilidades va a tener de hacer un cultivo que requiera, por ejemplo, una zanahoria o ese tipo de cosas. Van a desarrollar mucho menos por el mismo hecho de estar limitados. Eso sería mi respuesta. No sé, Sergio. Sí, sí, Miguel, yo comparto con usted. Por ahí en el caso de algún cultivo que tenga raíces superficiales, como puede ser alguna lechuga, alguna cebolla, ahí necesitaría un recipiente más chico, pero ya cuando hablamos de una selga, o nos vamos a un tomate, un pimiento, zapallo, sandía, bueno, ya cada vez vamos teniendo raíces más poderosas, más profundas y por lo tanto un recipiente más grande. Otra pregunta que nos llega desde YouTube es ¿qué barreras se pueden utilizar para los gatos? Esta pregunta es para Miguel cuando habló de poner barreras para las huertas. Sí, el gato es el más difícil de contar porque tal vez no el propio, no la mascota de uno, vienen de distintos lados y es difícil realmente. Se intenta mucho con repelentes tipo pimienta. La pimienta de cayena es tal vez la más fuerte y se puede hacer un rociado con ello en las zonas donde, porque por lo que he aprendido, seleccionan determinados lugares y en esos lugares hay que emitirle la señal de que no, a través de, como son muy sensibles al olfato, cualquier sustancia o polvo que les irrite el olfato se van a alejar de esa zona. Lo digo porque yo tengo un poco de problema de eso y lo que pasa es que uno pone y llueve al día y bueno, ahí tiene que volver a poner y es una constante. Todo el control biológico es estar preocupado permanentemente porque, en fin, pues todo evoluciona, ¿no? Bueno, la última pregunta es si en el caso de los repollos las hojas que quedan separadas de la planta se deben cortar una vez que aparecen las que empiezan a repollar. Está dirigida a Sergio. Sí, se pueden cortar, sí, es indistinto. Se pueden cortar, sí, sí. Y perdón, la última que le hicieron recién es una persona que armó una huerta en un terreno que se sembró soja. ¿Influye la calidad de la tierra la siembra de las hortalizas? Hace 6 o 7 años fue esa siembra. O sea, hace 6 o 7 años que no se produce soja en ese lugar, eso es lo que entiendo. No, lo que sucede es que en los lotes donde hubo cultivo de soja seguramente se utilizaron agroquímicos. Ahí
Yo no sé cuánto es el tiempo medio para que la naturaleza reorganice todo nuevamente en cuanto a la eliminación de los residuos que pueden haber quedado, sean de fertilizantes, sean de agroquímicos o lo que se hayan aplicado ahí. Me parece que 7 años es un lapso bastante prudencial. También depende de qué se hizo a posteriori de eso. O sea, se dejó de cultivar soja. ¿Y qué se hizo? Quedó ahí, se dejó crecer el pasto natural o se laboreó tratando de que esos residuos se vayan meteorizando o disgregando. En fin, esas cuestiones por ahí son un poco puntuales, pero yo creo que 7 años con un tratamiento, digamos, en ese lapso que pudo haber tenido alguna labranza sin incorporación de otros productos, creería que ahí se puede, no va a haber riesgo en lo que se siembre ahí. Me animo a decir, puede haber algunas especies más sensibles que captan más algún tóxico, pero otras son indiferentes, ¿no? Bueno, gracias a todos los que participaron. Algunas preguntas, especialmente de YouTube, no llegamos a responder, pero sería muy largo, así que cualquier consulta puede mandar por el grupo de los inscriptos o a mi número 2342 46 42 44. Ahora vamos a proceder a hacer el sorteo. Bueno, buenísimo. Como habíamos adelantado hoy en el grupo, una de las sorpresas que teníamos era un sorteo. En primer lugar, queremos agradecer a Daniela Monzón y a la Secretaría de Niñez y Adolescencia por habernos donado los premios. El primer premio es una compostera fabricada por el CPT de La Limpia, y el segundo y tercer premio son kits de semillas donados por la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Así que vi que ahí habían preguntado cómo hacían con las semillas. También se pueden anotar en el programa Pro Huerta, pero bueno, queríamos hacer este mini sorteo. El único requisito para el sorteo es haber estado presente en la charla, en la reunión, y en el caso de no ser de Bragado, el costo del envío va a correr por cuenta del ganador. En el caso de que no desean pagar el costo, es súper entendible y vamos a ceder el premio a otra persona. Ahora sí, voy a compartir pantalla para poder realizar el sorteo. Ahí está, creo que están viendo, si no cualquier cosa me avisan. ¿Están viendo? Sí, se ve. Genial. Bueno, acá como verán está la lista de todos los participantes que se habían inscrito, tanto gente por Zoom como por YouTube que están viendo. Y para que el sorteo lo podamos hacer de la forma más eficiente, vamos a sacar una lista de 10 ganadores, de 10 personas. Los primeros 3 van a ser los ganadores, pero en el caso de que no hayan estado presentes en la charla o no desean pagar el costo del envío, vamos a tener en cuenta a los que están después en la lista por orden, obviamente. Ahora sí que sí. Ahí está. El ganador de la compostera es Pablo Martínez. Nosotros nos vamos a estar contactando. Y después las semillas la ganó Ana Picardi y Perla Díaz. Y acá está la lista de las 10 personas que todavía tienen una chance de ganar en el caso de que los primeros 3 no hayan estado presentes en el sorteo. Así que, bueno, nos vamos a ir contactando y después les avisamos bien quiénes ganaron. En principio serían estos 3. Espero que haya quedado todo bien claro. Felicitaciones a los 3. Le queremos agradecer mucho a Sergio y a Miguel por haber participado, y ahora nuestra coordinadora Sabrina Farías va a dar unas palabras para cerrar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. La verdad que la concurrencia fue impresionante, no la esperábamos.
y por eso tuvimos que abrir el canal de YouTube para que puedan estar todos. Nada, yo los quiero presentar a los chicos. Interact es un programa de Rotary, hace 2 años que soy coordinadora, y promovemos actividades de servicio a la comunidad y actividades de liderazgo como esta. Yo descanso en los chicos, ellos manejan todo. Uno solo tiene que hacer las preguntas claves y ellos se encargan de organizar todo, son súper autónomos. También quiero agradecer a Laura Benalal, a Federico y a Tomás Prado, que nos prestaron el canal de Zoom, y siempre cada vez que tenemos una inquietud, concurrimos a ellos y ellos tratan de estar, ¿sí? Así que gracias a todos y los esperamos en el próximo viernes, que tenemos taller de huerta y compost, y le doy la palabra a Laura, que quiere felicitar a los chicos. Así que gracias. Hola a todos y a todas. Gracias por el espacio, Sabri. No más que felicitar a los jóvenes de Interact por la iniciativa y la gran concurrencia a este taller. Seguramente el próximo hasta creo que se va a sumar hasta más gente. Y felicitarlos, ¿no?, por la preocupación, que la preocupación en el medio ambiente sea un objetivo, sobre todo en los jóvenes. Lucharemos por no un medio ambiente, sino que lo que queremos es un ambiente completo. Así que celebrar y volver a reiterar que estamos para acompañarlos en cada una de sus acciones. Muchas felicitaciones a todos. Gracias. Bueno, sin más que decir, espero que hayan disfrutado del taller y nos vemos en el próximo taller del viernes a las 18 horas. Como saben, cualquier consulta a mi número 2342 46 42 44. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao.